En un dramático giro dentro del mundo del narcotráfico, fuentes cercanas al cártel de Sinaloa han informado que Joaquín El Chapo Guzmán habría ordenado el secuestro de la hija de su antiguo aliado, Ismael El Mayo Zambada. La acción sería en represalia tras la captura de Ovidio Guzmán López, hijo del Chapo, en una operación de la DEA en Texas el pasado mes de agosto. La detención de Ovidio, conocido como El Ratón, se produjo durante una operación conjunta entre la DEA y autoridades mexicanas en el estado fronterizo. Aparentemente, la captura de Ovidio fue posible gracias a información proporcionada por El Mayo, quien también fue arrestado en la misma operación, lo que desató una escalada de tensiones entre ambos líderes del cártel de Sinaloa. Fuentes anónimas dentro del cártel indican que El Chapo, recluido en una prisión de máxima seguridad en Estados Unidos, habría dado la orden de secuestrar a la hija de Zambada para presionar por la liberación de su hijo y como castigo por la supuesta traición del Mayo. La identidad de la hija del Mayo permanece en secreto, pero se sabe que ella se mantenía alejada de las actividades criminales de su padre. El secuestro ha causado una fractura irreparable dentro del cártel de Sinaloa, que durante años había mantenido una alianza entre las familias Guzmán y Zambada. Los analistas sugieren que este enfrentamiento podría desatar una nueva ola de violencia entre facciones dentro del cártel, complicando aún más la situación en el norte de México y los estados fronterizos de Estados Unidos. Hasta el momento, ni las autoridades mexicanas ni estadounidenses han hecho comentarios oficiales sobre el secuestro o su impacto en la lucha contra el narcotráfico. Ismael El Mayo Zambada nació en el seno de una familia humilde en el estado de Sinaloa, una región históricamente vinculada al cultivo de drogas como la marihuana y la amapola. Durante su infancia, Zambada experimentó de primera mano las dificultades económicas que enfrentaban muchas familias en esta región rural, donde la agricultura tradicional no era suficiente para prosperar. Así, desde una temprana edad, el joven Zambada se familiarizó con el cultivo de plantas ilícitas, un negocio que ya comenzaba a mostrar su potencial lucrativo en las montañas de la Sierra Madre Occidental. En la década de 1960, cuando Zambada era un joven adulto, el narcotráfico en México estaba en auge, particularmente en el comercio de marihuana y heroína, que eran exportadas a Estados Unidos. Zambada comenzó a trabajar como campesino y traficante menor, aprendiendo los entresijos del negocio bajo la tutela de otros capos que ya controlaban las rutas de distribución. Fue en ese periodo cuando El Mayo comenzó a forjar una reputación como alguien confiable, discreto y con habilidades organizativas que lo diferenciarían de otros. A medida que ascendía en las filas del narcotráfico, comenzó a tomar un rol más protagónico en el control de rutas y distribución. En este entorno, Zambada aprendió la importancia de la lealtad y la discreción, dos cualidades que lo distinguirían a lo largo de su carrera. A diferencia de otros narcotraficantes que buscaban el control mediante la violencia desenfrenada y la notoriedad pública, El Mayo optó por una estrategia más sigilosa. Mientras otros capos como Pedro Avilés, considerado uno de los pioneros del narcotráfico en Sinaloa, dominaban los titulares de los medios y enfrentaban conflictos abiertos con las autoridades, Zambada tejía redes, construía alianzas y, sobre todo, mantenía un perfil bajo que le permitiría operar sin grandes interrupciones por décadas. El cártel de Sinaloa y la alianza con Joaquín El Chapo Guzmán. El ascenso de Ismael Zambada al frente del narcotráfico coincidió con la caída del cártel de Guadalajara a finales de los años 80. Esta organización, liderada por figuras como Miguel Ángel Félix Gallardo, Rafael Caro Quintero y Ernesto Fonseca Carrillo, dominaba el tráfico de drogas en México hasta su disolución, provocada por la captura de sus principales líderes tras el asesinato del agente de la DEA Enrique Kiki Camarena en 1985. Fue entonces cuando surgió el Cártel de Sinaloa, fundado por Zambada junto a Joaquín El Chapo Guzmán y Héctor El Güero Palma, entre otros. La asociación entre El Mayo y El Chapo se basaba en una sinergia efectiva. Guzmán, con su carisma y tendencia a buscar protagonismo, asumió el rol de figura pública del cártel, mientras que Zambada, siempre más cauto y reservado, trabajaba tras bambalinas. Esta estructura les permitió consolidar el poder del cártel de Sinaloa,
expandiendo sus operaciones desde el cultivo y distribución de marihuana hasta el tráfico de cocaína y metanfetaminas, utilizando rutas que iban desde Sudamérica hasta Estados Unidos y Europa. En esta época, Zambada también demostró su habilidad para manejar la logística y organizar el transporte de drogas a través de sistemas altamente sofisticados, como los famosos túneles entre México y Estados Unidos, que permitían mover toneladas de narcóticos sin ser detectados. Mientras el Chapo se convertía en un ícono de la cultura popular mexicana y su rostro aparecía en los noticiarios de todo el mundo, Zambada mantuvo su bajo perfil, lo que le permitió eludir la captura durante más de 5 décadas. Su habilidad para operar en las sombras no solo le dio longevidad, sino también un control efectivo sobre el cártel, sin atraer el nivel de atención que llevó a la caída de otros capós. A pesar de las tensiones internas y las traiciones que surgieron tras las diversas capturas de El Chapo, Zambada fue capaz de mantener la cohesión de la organización, demostrando su liderazgo indiscutido en la estructura del cártel de Sinaloa. Rivalidades y conflictos con otros cárteles. Las guerras entre cárteles en México alcanzaron niveles de violencia nunca antes vistos durante la década de 1990 y principios de los 2000. Uno de los conflictos más sangrientos en los que estuvo involucrado el cártel de Sinaloa fue contra el cártel de Tijuana, liderado por los hermanos Arellano Félix. Este enfrentamiento tuvo su punto álgido en 1992 cuando miembros del cártel de Tijuana intentaron asesinar a El Chapo Guzmán en el aeropuerto de Guadalajara, en un ataque que resultó en la muerte del cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo. Este incidente atrajo la atención mundial y provocó una escalada en la guerra entre ambas facciones. El Mayo Zambada, aunque indirectamente afectado por estos eventos, logró manejar la situación con una cautela que evitó que el conflicto lo consumiera completamente. Mientras Guzmán estaba decidido a tomar represalias violentas, Zambada prefirió manejar la disputa con más prudencia, manteniendo la operatividad de sus rutas de tráfico y estableciendo alianzas clave con otros grupos criminales que le permitieron mantener el control en zonas estratégicas. Finalmente, el cártel de Sinaloa prevaleció, en parte gracias a la captura de los principales líderes del cártel de Tijuana, lo que debilitó a esa organización hasta su virtual desaparición como una fuerza dominante en el tráfico de drogas. Otro de los grandes desafíos que enfrentó Zambada fue la aparición de los Zetas, una organización criminal compuesta inicialmente por exmiembros del ejército mexicano, quienes se unieron al cártel del Golfo como su brazo armado antes de escindirse y formar su propio cártel. Los Zetas eran conocidos por su brutalidad, tácticas paramilitares y el uso de métodos de terror para expandir su influencia. A pesar de la amenaza que representaban, el cártel de Sinaloa, bajo el liderazgo de Zambada, consiguió resistir sus embates y conservar gran parte de su control en territorios clave. La habilidad de Zambada para formar alianzas con otros grupos y mantener el flujo de drogas fue crucial en la guerra contra los Zetas. La caída de El Chapo y el ascenso de Zambada como líder indiscutido. Cuando Joaquín El Chapo Guzmán fue capturado por tercera vez en 2016, muchos expertos en narcotráfico predijeron una inminente crisis en el cártel de Sinaloa. Guzmán había sido la cara visible de la organización durante años, y su carisma, junto con sus osadas fugas, lo habían convertido en una figura de culto tanto en México como en el extranjero. Sin embargo, lo que muchos no anticiparon fue la capacidad de Zambada para mantener el control de la organización y, en muchos sentidos, reforzar su poder tras la caída de su socio. A lo largo de los años, Zambada había construido una red descentralizada dentro del cártel, donde varios líderes locales mantenían el control de sus propios territorios y rutas, pero respondían ante él en cuestiones estratégicas. Este sistema evitaba que el cártel de Sinaloa dependiera únicamente de una figura, como había sido el caso de otras organizaciones criminales que colapsaron tras la captura de sus líderes. En lugar de verse debilitado, el cártel continuó operando con eficacia, adaptándose a los nuevos desafíos del tráfico de drogas, como la expansión del mercado de opioides y metanfetaminas en Estados Unidos. Además, Zambada aprovechó la caída de otros grandes capós, como el liderazgo del cártel de Tijuana y el cártel de Juárez, para consolidar aún más su control en regiones clave de México.
mientras otras organizaciones, como el Cártel Jalisco Nueva Generación, CJNG, surgían para disputar el control del narcotráfico. Zambada se enfocó en mantener las alianzas que había construido durante años y en continuar operando con la mayor discreción posible. Este enfoque le permitió evitar grandes olas de violencia que afectaron a otros cárteles y consolidar su rol como líder indiscutido. Relación con políticos y corrupción. La relación entre el narcotráfico y la política en México es un tema delicado, y Zambada supo aprovechar la corrupción sistémica que afecta a muchos niveles del gobierno mexicano. A lo largo de los años, ha habido numerosas denuncias sobre la infiltración de cárteles de la droga en instituciones gubernamentales, y Zambada fue uno de los capos que más se benefició de este fenómeno. A través de sobornos, amenazas y conexiones, el Mayo consiguió el apoyo o la indiferencia de varios funcionarios clave, lo que le permitió operar con relativa impunidad durante décadas. Uno de los casos más sonados que involucró a Zambada fue la supuesta protección que recibió de Genaro García Luna, el exsecretario de Seguridad Pública durante la administración del presidente Felipe Calderón. Según varios testimonios, García Luna habría recibido millones de dólares en sobornos de parte del cártel de Sinaloa a cambio de información y protección. Este caso, que salió a la luz durante el juicio de El Chapo en Nueva York, subrayó la profundidad de la relación entre los cárteles y las autoridades mexicanas y puso de relieve cómo Zambada había utilizado estas conexiones para evitar su captura. Además de sus vínculos con autoridades, Zambada también supo mantener relaciones con líderes locales y regionales que le permitieron consolidar su poder en territorios claves para el tráfico de drogas. En muchas comunidades rurales de Sinaloa y otros estados del noroeste de México, el Mayo era visto no solo como un narcotraficante, sino como una figura benefactora que proporcionaba empleo y asistencia económica en zonas donde el gobierno estaba ausente. Este apoyo local fue crucial para mantener su imperio criminal durante tanto tiempo, ya que los habitantes de estas zonas a menudo preferían protegerlo a él en lugar de cooperar con las autoridades. La captura de El Mayo Zambada en 2024. La captura de Ismael El Mayo Zambada en 2024 marcó el fin de una era en el narcotráfico mexicano. Después de más de 5 décadas operando en las sombras, Zambada fue arrestado en una operación conjunta entre las Fuerzas Especiales de México y agentes de la DEA de Estados Unidos. Según los informes, el arresto se produjo en una zona remota de Sinaloa, donde Zambada había estado escondido durante varios meses. A pesar de su captura, las autoridades señalaron que la operación fue sumamente compleja debido a las múltiples capas de seguridad y protección que rodeaban a Zambada. La captura de Zambada fue recibida con sorpresa, ya que muchos pensaban que nunca sería detenido, dadas sus conexiones políticas y su habilidad para evadir la justicia. Sin embargo, tras años de presión por parte de Estados Unidos y la cooperación internacional para desmantelar los cárteles de la droga en México, su arresto era solo cuestión de tiempo. La extradición de Zambada a Estados Unidos fue rápida, y las autoridades estadounidenses lo acusaron de una larga lista de cargos, incluyendo tráfico de drogas, conspiración para cometer asesinato, lavado de dinero y crimen organizado. A nivel nacional, la captura de Zambada tuvo implicaciones importantes para el cártel de Sinaloa. Aunque su captura no desmanteló completamente la organización, dejó un vacío de poder que fue rápidamente disputado por facciones internas y grupos rivales, como el Cártel Jalisco Nueva Generación, CJNG. Sin embargo, debido a la estructura descentralizada del cártel y la red de operadores que Zambada había dejado, la organización pudo seguir operando, aunque con mayor presión de las autoridades y los cárteles rivales. Su vida en prisión y el intento de escape. Tras su extradición a Estados Unidos, Zambada fue enviado a una prisión de máxima seguridad, donde fue sometido a estrictas medidas para evitar cualquier intento de fuga. A diferencia de Joaquín El Chapo Guzmán, cuyas audaces fugas de cárceles mexicanas lo convirtieron en un mito, Zambada mantuvo una actitud más reservada durante sus primeros meses en prisión. Sin embargo, según informes filtrados de las autoridades penitenciarias, Zambada fue sometido a torturas físicas y psicológicas,
con el objetivo de quebrantar su voluntad y obtener más información sobre la estructura y operación del cártel de Sinaloa. A pesar de las condiciones extremas, Zambada demostró una resistencia impresionante. Al igual que muchos de sus contemporáneos, había vivido en un entorno de constante peligro y desconfianza, lo que lo preparó para las duras condiciones de su encierro. Sin embargo, su habilidad para idear soluciones y su astucia no disminuyeron tras las rejas. En 2025, las autoridades descubrieron un plan de fuga que Zambada había ideado, utilizando herramientas improvisadas y sobornos a algunos guardias. Aunque el plan fue frustrado antes de su ejecución, demostró que Zambada, incluso en prisión, seguía siendo una mente activa y peligrosa. El intento de fuga fue un recordatorio de que, a pesar de su avanzada edad y su encierro, Zambada seguía siendo una figura temida dentro del mundo del narcotráfico. Su leyenda continuaba creciendo, y aunque las autoridades reforzaron las medidas de seguridad tras el incidente, quedó claro que Zambada no era alguien que se rindiera fácilmente. Este episodio contribuyó aún más a su mito dentro de la cultura popular, donde es visto tanto como un maestro estratega La como caída una de figura Joaquín El trágica Chapo del Guzmán, narcotráfico uno de los mexicano. Narcotraficantes más notorios de México, marcó un punto de inflexión en la historia del narcotráfico en el país. Su captura y posterior extradición a los Estados Unidos en 2017 dejaron un vacío de poder en el cártel de Sinaloa, una organización criminal que durante décadas había dominado el tráfico de drogas a nivel mundial. Sin embargo, en lugar de desmoronarse, el cártel logró mantenerse firme, en gran parte gracias a la figura de Ismael El Mayo Zambada, un capo más discreto pero igualmente poderoso, que aprovechó la caída de Guzmán para consolidar su liderazgo y fortalecer su posición como el jefe indiscutido del cártel. El Chapo, con su carisma y tendencia a protagonizar fugas espectaculares, se había convertido en una figura pública tanto dentro del mundo del crimen como en la cultura popular. Su arresto y condena a cadena perpetua fueron vistos por muchos como el fin de una era para el cártel de Sinaloa. Sin embargo, Zambada, quien había operado junto a Guzmán durante décadas, había cultivado un estilo de liderazgo mucho más reservado y estratégico. A diferencia de El Chapo, Zambada se mantuvo en las sombras, evitando el protagonismo mediático y las acciones audaces que habían llevado a la captura repetida de su socio. La relación entre Zambada y Guzmán había sido una de conveniencia y equilibrio. Mientras Guzmán era la cara visible del cártel, conocido por su habilidad para escapar de las autoridades, Zambada trabajaba detrás de escena, manejando gran parte de la logística y las operaciones cotidianas. Con una red de contactos políticos, militares y judiciales, Zambada aseguraba el flujo constante de drogas desde México hacia Estados Unidos y otros mercados internacionales. Esta red de influencia fue clave para que el cártel de Sinaloa siguiera funcionando incluso tras la caída de su líder más mediático. Cuando el Chapo fue arrestado en 2016 y luego extraditado en 2017, muchos se preguntaron qué sería del cártel de Sinaloa. El vacío de poder era evidente, y las facciones internas, así como los cárteles rivales, vieron la oportunidad de ganar terreno. Sin embargo, el cártel de Sinaloa demostró tener una estructura más resistente de lo que muchos habían anticipado. Ismael Zambada, con su vasta experiencia y su habilidad para mantener un perfil bajo, asumió el control completo del cártel, convirtiéndose en el líder indiscutido. A diferencia de otros cárteles más centralizados, el cártel de Sinaloa tenía una organización descentralizada que permitía la continuidad de sus operaciones sin depender de un solo individuo. Zambada había sido un arquitecto clave de esta estructura, delegando autoridad a líderes regionales que podían manejar operaciones en diferentes partes del país y en el extranjero. Esto permitió que, incluso con la ausencia de El Chapo, el cártel siguiera operando con relativa normalidad. Zambada, aunque no tan visible como su predecesor, consolidó su poder al mantener un delicado equilibrio entre las diferentes facciones del cártel y neutralizar las amenazas tanto internas como externas. El liderazgo de Zambada también se destacó por su capacidad para forjar alianzas estratégicas, lo que le permitió mantener la hegemonía del cártel de Sinaloa en medio de la creciente competencia. Mientras que el cártel Jalisco Nueva Generación,
CJNG, dirigido por Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, emergía como un contendiente poderoso y violento. Zambada mantuvo la calma y se enfocó en preservar las rutas clave de tráfico de drogas. A diferencia de la agresiva expansión del CJNG, Zambada optó por un enfoque más discreto, evitando confrontaciones directas que pudieran desestabilizar su organización. A nivel internacional, Zambada también se benefició del conocimiento profundo que tenía sobre el funcionamiento de las redes de narcotráfico global. Bajo su liderazgo, el cártel de Sinaloa continuó innovando en sus métodos de contrabando, utilizando desde túneles sofisticados hasta submarinos y drones para transportar drogas. Su enfoque pragmático y su capacidad para adaptarse a los cambios en el mercado de drogas, como el auge de los opioides y las metanfetaminas, le permitió mantener el control de gran parte del comercio ilegal de estupefacientes a nivel global. Además de su capacidad para manejar las operaciones del cártel, Zambada también mostró una habilidad única para mantenerse fuera del radar de las autoridades. A diferencia de El Chapo, que fue capturado en 3 ocasiones, Zambada evitó ser arrestado durante décadas, utilizando su red de corrupción y su conocimiento del terreno para evadir a las fuerzas de seguridad. Aunque su rostro no era tan conocido como el de Guzmán, su influencia era innegable, y muchos lo consideraban el verdadero cerebro detrás del éxito a largo plazo del cártel de Sinaloa. La caída de El Chapo, lejos de ser el fin del cártel, permitió que Zambada consolidara su poder y liderazgo. Bajo su mando, la organización no solo sobrevivió, sino que se fortaleció en un momento en el que muchos anticipaban su colapso. Mientras que Guzmán era visto como el rostro del cártel, Zambada demostró ser el verdadero arquitecto de su éxito. Su enfoque calculador, su habilidad para forjar alianzas y su discreción lo convirtieron en uno de los capos más duraderos y exitosos de la historia del narcotráfico. El ascenso de Zambada como líder indiscutido del cártel de Sinaloa representa un testimonio de su capacidad estratégica y su visión a largo plazo. Mientras que el legado de El Chapo está marcado por su espectacular caída y su notoriedad, el de Zambada se caracteriza por su longevidad, su habilidad para mantenerse en las sombras y su éxito en preservar y expandir un imperio criminal que sigue siendo una de las organizaciones más poderosas del mundo. Ismael El Mayo Zambada, uno de los capos más influyentes del narcotráfico en México, deja un legado marcado por su longevidad, discreción y capacidad estratégica. A diferencia de otros capos que buscaron protagonismo, como su famoso socio Joaquín El Chapo Guzmán, El Mayo optó por mantenerse en las sombras, lo que le permitió operar sin ser capturado por décadas. Su habilidad para adaptarse a los cambios en el mundo del narcotráfico, su liderazgo dentro del cártel de Sinaloa, y su impacto en el panorama criminal de México han cimentado su lugar en la historia del crimen organizado. Uno de los aspectos más destacados del legado de Zambada es la forma en que construyó y mantuvo la estructura del cártel de Sinaloa. Desde su creación, Zambada y otros líderes, como El Chapo, trabajaron en conjunto para consolidar el poder de la organización. Mientras Guzmán asumía el papel de figura pública y se enfrentaba a la presión mediática, Zambada manejaba la logística y organización del cártel, utilizando su experiencia y discreción para evitar conflictos innecesarios y mantener el flujo constante de operaciones de narcotráfico. Gracias a este enfoque, el cártel de Sinaloa se convirtió en una de las organizaciones criminales más poderosas y duraderas del mundo. El sistema que Zambada creó dentro del cártel fue clave para su supervivencia. A diferencia de otros cárteles que dependían de un líder único, el cártel de Sinaloa tenía una estructura descentralizada. Esto permitió que, tras la caída de figuras como El Chapo, el cártel pudiera seguir operando sin grandes interrupciones. Zambada entendió que depender de una sola persona era arriesgado en un mundo donde la captura o muerte de los líderes era constante. Al descentralizar el poder y delegar autoridad a líderes regionales, logró crear una red que resistió las embestidas de las autoridades y de cárteles rivales, como el Cártel Jalisco Nueva Generación, CJNG. Otra faceta clave del legado de El Mayo Zambada es su habilidad para mantener alianzas estratégicas a lo largo del tiempo.
A lo largo de su carrera, Zambada forjó relaciones con otros grupos criminales, autoridades locales y hasta con figuras políticas. Estas alianzas no solo le permitieron mantener el control de rutas estratégicas para el tráfico de drogas, sino también evitar conflictos directos que pudieran poner en peligro sus operaciones. Mientras otros capos caían en guerras territoriales, Zambada utilizaba la diplomacia y la negociación para conservar sus territorios y expandir su influencia. Esta estrategia de bajo perfil y su enfoque pragmático le otorgaron longevidad y respeto entre sus socios y rivales. La discreción de Zambada también es parte fundamental de su legado. A diferencia de capos como Guzmán, cuyas fugas y arrestos lo convirtieron en una figura mediática, Zambada evitó la atención pública. Prefirió mantenerse en las sombras, utilizando su red de contactos y la corrupción para evitar la persecución constante por parte de las autoridades. Esta estrategia de perfil bajo no solo lo mantuvo fuera del radar durante años, sino que también le permitió acumular poder sin atraer el tipo de atención que llevó a la captura de otros líderes del narcotráfico. Además, su legado no se limita únicamente al mundo del narcotráfico. Zambada, al igual que otros grandes capos mexicanos, dejó una marca en la cultura popular. Su figura ha sido objeto de múltiples libros, documentales y análisis que buscan desentrañar su vida y el misterio detrás de su capacidad para evadir la justicia durante más de 5 décadas. En las zonas rurales de Sinaloa, su imagen es incluso la de un benefactor que proporcionaba empleo y seguridad en lugares donde el gobierno estaba ausente. Aunque su carrera está indiscutiblemente ligada al crimen, en algunos sectores de la sociedad, su figura ha sido romantizada y mitificada, convirtiéndose en un ícono cultural. Finalmente, el legado de El Mayo Zambada también puede verse en la influencia duradera que ha tenido sobre el tráfico de drogas a nivel mundial. Durante décadas, Zambada fue uno de los arquitectos de un imperio global de narcotráfico, utilizando métodos innovadores como túneles y submarinos para mover drogas entre continentes. Su capacidad para adaptarse a las nuevas realidades del negocio, como el auge de los opioides y las metanfetaminas, lo convirtió en una figura clave para entender el desarrollo del narcotráfico moderno. En resumen, el legado de El Mayo Zambada es el de un hombre que, a través de la discreción, la estrategia y las alianzas, construyó y mantuvo uno de los cárteles más poderosos del mundo. Aunque su captura en 2024 marcó el fin de su libertad, su influencia sigue viva tanto dentro del cártel de Sinaloa como en el imaginario colectivo. Su nombre permanecerá vinculado a la historia del narcotráfico en México, no solo como un líder criminal, sino como una figura compleja que dejó una huella indeleble en la cultura y la política del país. La captura de Ismael El Mayo Zambada en 2024 marcó un hito en la historia del narcotráfico mexicano. Tras más de 5 décadas de evadir a las autoridades, Zambada finalmente fue detenido y extraditado a los Estados Unidos, donde fue recluido en una prisión de máxima seguridad. La vida detrás de las rejas para uno de los narcotraficantes más poderosos del mundo representaba un cambio drástico y simbólico. Sin embargo, su tiempo en prisión reveló una vez más la astucia que lo había mantenido libre durante tantos años y culminó en un intento de escape digno de las leyendas del narcotráfico. El encarcelamiento de Zambada fue meticulosamente planeado por las autoridades estadounidenses, quienes conocían bien su historial y no querían repetir los errores que habían llevado a las 2 fugas anteriores de su socio Joaquín El Chapo Guzmán. Por esta razón, Zambada fue recluido en una prisión de máxima seguridad similar a la prisión Edeax Florence, en Colorado, donde las medidas de seguridad son extremadamente estrictas. En estas instalaciones, cada movimiento del capo era vigilado, con cámaras en su celda, rondas continuas de los guardias y sin contacto con otros reclusos. A pesar de las extremas condiciones de aislamiento, Zambada demostró ser un prisionero distinto. A sus 75 años, su imagen contrastaba con la de otros líderes del narcotráfico más jóvenes, pero su resistencia psicológica era evidente. Las primeras semanas de su encierro fueron marcadas por un estricto régimen de vigilancia. Los guardias lo observaban constantemente, preocupados de que, como su antiguo socio, pudiera organizar una fuga espectacular.
Pero Zambada mantuvo un perfil bajo, cumpliendo con las órdenes, evitando conflictos y mostrando un comportamiento que muchos catalogaron como ejemplar. No obstante, la calma que mostraba el Mayo escondía la misma mente estratégica que había dirigido el cártel de Sinaloa durante tantos años. A medida que pasaban los meses, Zambada comenzó a estudiar cuidadosamente la rutina de los guardias y las medidas de seguridad de la prisión. Su paciencia y experiencia, adquiridas durante décadas de operaciones ilegales, lo convirtieron en un prisionero difícil de leer. Mientras otros reclusos mostraban frustración o intentaban buscar maneras inmediatas de rebelarse, Zambada aguardaba el momento oportuno, acumulando información y elaborando lentamente un plan para escapar. El plan de fuga que ideó Zambada fue extraordinariamente complejo. Según informes posteriores, su esquema involucraba no solo el soborno de algunos guardias de menor rango, sino también el uso de herramientas improvisadas que él mismo ayudó a fabricar dentro de la prisión. En su celda, aparentemente aislado de cualquier recurso que pudiera ayudarlo a escapar, el Mayo utilizó su ingenio para crear dispositivos rudimentarios, pero funcionales. Entre ellos, se dice que fabricó una sierra diminuta utilizando los elementos de objetos de uso cotidiano, un recurso que no era evidente a simple vista y que logró pasar desapercibido durante meses. El punto más sorprendente del plan fue la forma en que Zambada logró infiltrarse en la rutina de los guardias, haciendo uso de la corrupción que había manejado con maestría durante años. A través de intermediarios externos, logró contactar a ciertos miembros del personal penitenciario que, debido a problemas económicos o por miedo, aceptaron colaborar con él. Estos contactos permitieron que Zambada recibiera información vital sobre las horas menos vigiladas y los puntos ciegos en las cámaras de seguridad, lo que le dio el tiempo necesario para realizar modificaciones en las estructuras que conducían a su celda. El día del intento de escape fue uno de los momentos más tensos en la prisión. Zambada había calculado todo para que su salida coincidiera con un cambio de turno en el personal de seguridad, cuando la vigilancia era menos estricta. Aprovechando la confusión en una de las rondas de revisión de celdas, logró cortar parte de los barrotes de una de las ventanas más pequeñas que daban a un pasillo de servicio. Sin embargo, a pesar de la minuciosa planificación, algo salió mal en el último momento. Uno de los guardias involucrados en el plan fue reemplazado inesperadamente por un oficial más experimentado, lo que desató una cadena de errores que finalmente llevaron al descubrimiento del plan de fuga. En el último segundo, las autoridades descubrieron las herramientas escondidas y el boquete parcialmente abierto en la celda de Zambada. Inmediatamente, el capo fue trasladado a una celda aún más vigilada y las medidas de seguridad se intensificaron aún más. El plan de fuga había fracasado, pero no sin dejar claro que Zambada, incluso en prisión, seguía siendo una mente calculadora y peligrosa. Este intento de escape reforzó la leyenda de Ismael el Mayo Zambada. Aunque el plan no se materializó, demostró que su espíritu de supervivencia y su habilidad para maniobrar en las circunstancias más adversas seguían intactos. A pesar de estar tras las rejas, Zambada dejó claro que nunca se rendiría fácilmente, y su legado de astucia y poder continuaría siendo temido dentro y fuera del cártel de Sinaloa.